Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos en nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida con Angélica Olivares. En el día de hoy no nos acompaña, pero dejó una digna representante. Así que Ujú. nuestra invitada de hoy, su nombre es Tania. Tania realmente lleva poquitico conociendo de Cristo, apenas 20 años. Conoció al Señor hace 20 años, se enamoró profundamente de Él, sigue enamorada. Desde entonces, su mayor anhelo ha sido compartir todo lo que Dios ha sembrado en su corazón, con el deseo de animar, edificar y acercar a otros al propósito de Cristo. Y a lo largo de este caminar ha servido con fidelidad en distintos ministerios, se ha formado en estudios bíblicos aplicados y teología bíblica aplicada. Y fuera de eso, pues nos sale con la sorpresa que fuera de todo lo que tiene, es abogada también. O sea, defiende todos los casos cristianos, no Sí. cristianos. Así que, Tania, es un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, gracias por querer servir, porque realmente pues creo que es lo único que nosotros tenemos que hacer aquí. Para eso estamos, para eso fuimos puestos en cada punto geográfico donde estamos. Tenemos ese propósito y aquí lo importante es cumplir con ese propósito. Creo que lo estás haciendo muy bien. Y bueno, ya te vas a pensionar, creo, de tanto servir. Así que, Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eso me gustaría, la verdad, ya pensionarme. Bueno, tú sabes que en esto no nos pensionamos nunca. Estamos con Eso el sí. propósito y ya. Eso sí, pues muchas gracias por la cálida bienvenida y por la invitación. Bueno, Tania, iniciemos entonces con el tema que tienes para hoy. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, pues estoy muy agradecida, muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Y pues bueno, sí, como lo dijeron, unos 20 años de conocer al Señor y desde entonces una vida transformada por su amor y por su gracia, creyendo que el Señor es el único que puede transformar vidas, ¿no? Y bueno, pues hoy con mucho cariño quiero compartirles algo que pues creo que va a ser de mucha bendición, que el Señor va a hablar a nuestros corazones y nos va a recordar quién es nuestro Dios y cómo desea obrar en nosotros. Y pues bueno, nuestra plática del día de hoy se llama Cuando el corazón se alinea, el cielo se refleja. Y pues bueno, ¿a qué nos referimos con esta parte de cuando el corazón se alinea, el cielo se refleja? Justamente lo vamos a encontrar en Filipenses 2 del 1 al 8. Me gustaría que vayamos ahí. Y bueno, voy a leer esta primera parte. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y esta parte que viene me encanta, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y me encanta porque aquí el Señor repite más abajo también la palabra sentir. Y yo me preguntaba a qué se refiere, ¿no? O sea, sentir de sentimientos, de emociones, ¿no? Como las que nosotros tenemos humanamente hablando, estar alegre, estar triste, sentir miedo. eh, o a qué se referirá, decía, ¿no? El Señor. Pero bueno, pues antes de dar esta continuidad, me gustaría que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú quieres hablarnos hoy a nuestro corazón, porque tú quieres, Señor, que nos unamos a ti, que seamos uno contigo, así como tú y el Padre son uno. Y por eso te damos tantas gracias, porque no te cansas de buscarnos, porque no te cansas de amarnos y porque aun cuando a veces caemos, Señor, tú estás ahí para ayudarnos a levantarnos. Y gracias porque hoy queremos escuchar tu voz.
Hoy disponemos nuestro corazón para verte, para escucharte y también para obedecerte, Señor. Reconocemos nuestra condición humana, reconocemos que solos no podemos, que te necesitamos a ti. Y por eso te damos tantas gracias y te damos la gloria, la honra y te pedimos que te entrones en el trono de nuestro corazón y tomes tu lugar el día de hoy. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, continuando un poco con lo que les decía, esta palabra sentir, eh, estudiaba y decía, bueno, ¿qué significa? Y veíamos que es del griego, viene del griego froneo. Esta palabra significa pensar, tener una opinión, formar un juicio, disposición del corazón o actitud mental. Entonces, cuando nos dice aquí, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo, dice el Señor, dice pensando lo mismo, ¿no? Si nos vamos a al significado de lo que nos quiere decir froneo, quiere decir pensar lo mismo, tener una misma opinión o un mismo juicio. Entonces, cuando nos habla de pensar lo mismo, entonces podemos ahora entender por qué nos dice el Señor que tengamos la mente de Cristo, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios. Aquí lo vamos a encontrar del 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando dice pensar en una misma cosa es pensar lo que Cristo piensa, cómo Cristo piensa. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que piensa el Señor Jesús? La primera cosa es a través de su palabra, comiendo de su palabra, masticando de su palabra. Y dice que cuando nosotros pensamos lo mismo que el Señor piensa o nos alineamos a sus pensamientos, completamos su gozo. Él se goza en esto, en que nosotros podamos alinear nuestros pensamientos. Y más abajo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como si supiera, como superiores a él mismo. Entonces, aquí podemos ver que el Señor nos da algunas indicaciones, ¿no? No como reglas a seguir, pero sí que podamos entenderlas en nuestro espíritu y ejecutarlas hacia el exterior. Y lo primero dice que completemos su gozo sintiendo lo mismo y que no hagamos cosas por contienda o por vanagloria. Entonces, cuando nos referimos a no hagamos nada por contienda, esta palabra contienda quiere decir ira subyacente, discutir, ir en contra o contraponer o guerra o batalla. Entonces, no hagamos nada como resultado de una ira subyacente, de algún enojo que esté en el interior de nuestro corazón. No discutamos, no vayamos a la contienda, ¿no? No estemos en una guerra constante. Pero aparte, en la otra, más abajo nos dice, nada por vanagloria. ¿A qué se refiere con vanagloria? Bueno, jactancia, presunción, ¿no? Envanecimiento, engrandecimiento. Y aquí quisiera que nos detengamos un poquito para que reflexionemos en esto. Y si tú ya sabes que tú has hecho cosas, ¿no? Por jactancia o vanagloria, o quizá no lo haces, pedirle, Señor, ayúdame a reconocer este pecado en mi vida o estas actitudes que no están alineadas a lo que tú piensas, que no están alineadas, Señor, en, en misericordia, en amor, en todo lo que tú eres. Y que ayúdanos a arrepentirnos de estas formas de actuar, ¿no? Y a lo largo de los años de servicio, ¿no? En la iglesia, también me ponía a reflexionar si acaso en algún momento, Tania, he actuado con vanagloria, con envanecimiento, ¿no? Porque no solamente
es para las personas que no conocen de Cristo. Esto es para mí, que soy hijo, porque su palabra me está hablando a mí. Y si acaso he sido una persona que he actuado con vanagloria, déjame platicarte que yo estoy sirviendo también en el equipo de danza, em, de panderos, quizá lo conocen en algunas otras iglesias o en el Ministerio de Artes se llama, ¿no? Y aquí tendemos mucho a hacer vistas, porque pasamos con el pandero, con el instrumento a danzar. Y yo me detenía a reflexionar y a decir, Señor, ¿acaso cuando yo he pasado con mi pandero a danzar y a adorarte, me he jactado y he creído en en mis propios dones o creer que esto lo hago por mí misma y para ser vista? Y de verdad vino un arrepentimiento en mi corazón de decir, perdóname, perdóname, porque tal vez me he creído más que alguna otra compañera del equipo, ¿no? Que quizá no debe importarme si tiene técnica, sino lo que me debe importar es lo que dice el Señor, que debo tener a todos los demás como superiores a mí misma, sin importar cuántos años tiene, ¿no? Si es más grande, más chico, si tiene 2 días de haber conocido al Señor o si tiene muchos años de haber conocido al Señor. Debo tener a los demás como superiores a mí mismo, mí misma, así como lo hizo el Señor Jesús. Entonces, debo darme cuenta desde dónde estoy hablando o desde dónde estoy sirviendo o desde dónde estoy viviendo cotidianamente hablando, ¿no? En mi trabajo, con mis compañeros, mis colaboradores, con las personas con las que trato, desde qué posición estoy moviéndome, si es a través de vanagloria o contienda, ¿no? Sobre todo que comentaba Jorge, ¿no? Pues que soy abogada. Los abogados nos las pasamos, o sea, en peleas constantes, ¿no? Tratando de resolver muchos problemas. Pero acá nos está hablando de tengamos como superiores, ¿no? Hagamos las cosas en el mismo amor y en este amor, en esta forma de actuar, en este amor voy a estar en unidad, porque la unidad realmente es estar en los pensamientos y actuar conforme a los pensamientos de Cristo, ¿no? En digamos, los estudiosos de la mente humana nos dicen que una actitud viene principalmente de un pensamiento, ¿no? Este pensamiento va a dar como resultado una actitud mía que se va a reflejar hacia el exterior, ¿ok? Entonces, aquí vamos a dividir a las personas, digamos, en dos equipos. Y para eso me gustaría que vayamos a Mateo 13:11. Aquí en este contexto los discípulos le están preguntando a Jesús por qué les habla en parábolas a, a las personas y entonces Jesús les responde, dice, y respondió él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces aquí vamos a dividir a las personas en dos equipos, vosotros y ellos, ¿ok? Vosotros, ¿quiénes son vosotros los que se les ha concedido conocer los misterios del reino? Y sabes, a veces yo, Tania, pensaba que los misterios del reino eran cosas así muy, ¿no? Profundas, y sí lo son, ¿no? Hablamos de Apocalipsis, hablamos de que el Señor, hay muchas promesas, pero dentro de los misterios del reino también tiene que ver con esto, con la forma de cómo el Señor quiere moldear su carácter en nosotros y quiere que nuestra mente esté unida a la de Él. Esto también es un misterio porque para aquellas personas que no conocen del Señor, no lo saben y actúan como ellos creen que es la mejor manera, ¿no? Hemos escuchado como dicen a veces, pues yo soy así, no pienso cambiar, esta es mi forma de pensar, si alguien me acepta o que me quiera, pues que me quiera de esta manera. Pero el Señor hoy quiere que hagamos un cambio y una transformación y que vayamos más allá, ¿no? Y que vayamos a profundizar lo que es los misterios del reino y que específicamente hoy nos está hablando en hacernos uno
con el Señor, ¿no? Y no ser del equipo de ellos, porque pudiéramos estar dentro de una iglesia adorando, danzando, cantando, ¿verdad?, al Señor y aún no entender lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, y aún no entender lo que el Señor quiere revelar a nuestras vidas, diciendo, renueva, ¿no? Que haya un cambio en tu forma de pensar. Dice Efesios 2:23 nos dice, sean renovados en su mente. Y hay una versión que me gusta que dice, renueven sus actitudes y sus pensamientos. Y esta palabra renovar significa movernos de un estado presente a otro mayor. O sea, ser movido de mi comodidad, porque a veces es mejor continuar con mis actitudes que no me implican mayor esfuerzo que seguir reaccionando como cotidianamente lo puedo hacer, ¿no? Jactándome, enojándome, etcétera. Pero aquí implica también mi voluntad, implica también el que yo decida mm, orar al Señor y decir, quiero alinearme a tus pensamientos. Tiene que ver con una actitud interna y no tanto con cómo me pueden ver los demás, porque quizá podemos fingir también, ¿no? El ser, aquí en México decimos, el ser buena onda, ¿verdad? Podemos fingir el ser buena onda, pero tarde o temprano se va a reflejar lo que verdaderamente hay a través de mis reacciones o a través de cómo yo actúo en mi vida cotidiana. Entonces, esta actitud, el Señor Jesús la quiere moldear constantemente y que nuestra conducta vaya de acuerdo a la conducta de Cristo. Y por eso nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Entonces, el Señor me pone en una posición, nos pone aquí en una posición de mirar por los demás. Hoy estamos acostumbrados a escuchar una cultura donde dice, pues tú puedes ser como tú quieras ser sin importar nada, mientras no dañes a los demás, mientras no te metas con los demás, tú puedes tomar decisiones como tú quieras. Pero ¿qué crees? En ocasiones sí nuestras decisiones afectan a otros. Entonces, debo pensar antes de actuar si mis actitudes están lastimando a los demás o mi forma de hablar, mi forma de pedir las cosas, mis reacciones. Yo te quiero platicar rápidamente con un testimonio mío de cómo una vez el Señor pues trató con mi corazón porque los que realmente nos conocen quiénes somos son la familia, ¿no? Los que están en nuestro alrededor. Y en una ocasión yo me descubrí, o más bien Espíritu Santo me descubrió cómo yo estaba dando contestaciones muy imperativas y muy como, em, pues sí, groseras en el sentido de ser muy como dura al momento de dar unas contestaciones. Eh, y entonces el Señor me decía, ¿tú quién eres para hablar de esta manera, ¿no? O para comportarte de esta forma hacia otro de mis hijos. Entonces, esto me dolió mucho porque verdaderamente yo no me estaba dando cuenta de que ya era una actitud que yo tenía, una forma de ser, un hábito. Pero también los hábitos deben de ser rotos y también los hábitos debemos de redireccionarlos y decir, ser renovados y moverlos de un estado presente a uno mayor. ¿Y cuál es ese estado mayor? Lo que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas. Y la verdadera unidad entonces está cuando nosotros, la verdadera unidad con Cristo está cuando nosotros pensamos como Cristo y sometemos nuestros pensamientos y alineamos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Y por eso nuevamente dice en Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, estamos en este camino de ser renovados en nuestra mente, nuestros pensamientos,
pero también en nuestras actitudes, porque esto tiene que ser reflejado. Por eso decíamos al principio, cuando el corazón se alinea, ¿a dónde se tiene que alinear? A los pensamientos del Señor. Y cuando se alinea a los pensamientos del cielo, ¿no? Por eso dice su palabra como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Pero no aquí en la tierra también hablamos de forma materialmente hablando, sino aquí en la tierra donde estoy yo, aquí en la tierra, en mi mente, en mi corazón, ¿sí? Que sea como en el cielo, sea también en la tierra. No solo en lo material, sino en lo espiritual, en mi ser. ¿No? Entonces, seamos renovados en nuestra mente y en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque por eso también dice su palabra, por los frutos los conoceréis, ¿no? ¿Qué frutos? Entonces debo detenerme a pensar, ¿qué frutos estoy reflejando yo actualmente en mi vida cotidiana, ¿no? ¿Y cuáles serían estos frutos de los que el Señor nos habla? En Lucas 6:35 podemos ver, dice, ¿cuáles son estos buenos frutos? Nos dice, amen a sus enemigos y háganles bien y den prestado sin esperar nada a cambio. Y más abajito nos dice, así tendrán una gran recompensa y serán hijos de Dios. Entonces, actuemos como tal, actuemos como hijos de Dios, produciendo buenos frutos a través de la unidad, ¿no? Siendo uno con el Señor Jesús, teniendo sus pensamientos, para que estos pensamientos nos ayuden a reflejar al exterior su reino y podamos estar en esta unidad. Claro que todo el mundo tenemos actitudes o situaciones o circunstancias diferentes. Eso no quiere decir, o sea, no quiere decir que, ay, bueno, porque yo tengo una vida diferente a la de Jorge, por ejemplo, quiere decir que me es imposible tener los pensamientos del Señor. Ahora, Tania, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a alimentar nuestra mente de los pensamientos del Señor? Bueno, a través de su palabra, que es lo primero que debemos nosotros de considerar y de tomar en cuenta. Porque la palabra se hizo, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si tú te das cuenta, vamos a lo que estuvimos leyendo ahorita, eran, pues, digamos, instrucciones, eran verbos lo que nos decía el Señor. No, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Sintiendo lo mismo, contemplad mi gozo, o sea, accionar, accionar. Esos verbos se hicieron carne a través del Señor Jesús. Y si el Señor Jesús habita en mi corazón, vive en mí, quiere decir que estas mismas actitudes, estas mismas acciones están en mí y yo debo poner de mi voluntad em, para poder llevarlas a cabo. No solamente decir que amo al Señor Jesús y levanto mis manos un día, sino en mi vida cotidiana, comer de su palabra, adorar al Señor Jesús, además de cantar alabanzas, ¿no? Música de adoración, de danza, eso es adoración también, claro, pero adorar al Señor Jesús también es leer su palabra, comer su palabra. Cuando Él vino a la tierra y estuvo con sus discípulos y en esta última cena partió el pan y les dio vino, ¿no? Y decía, coman, esta es mi carne y mi sangre. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo leyendo su palabra, adorándole. Yo adoro al Señor Jesús cuando leo su palabra y cuando veo que hay un momento de mi vida en el que puedo reaccionar, ¿no? Dando contienda o vanagloriándome, vengo y me arrepiento y digo, Señor, perdóname, perdóname, porque estos no son tus pensamientos. Y recordar que los pensamientos del Señor Jesús no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Y por eso Él tiene misericordia de nosotros y nos ama. Y yo te quiero invitar a que veas esto. Hay una mesa preparada para los hijos y podemos tomar de su gracia para llevarnos a perdonar a aquellos que nos han herido y que tal vez por esa razón seguimos teniendo resentimientos en nuestro corazón y vemos a esta persona y reaccionamos con ira o nos lastimaron, nos hirieron y hay amargura en el corazón, pero hay una mesa puesta delante de nosotros para venir y sentarnos y tomar de su gracia porque no basta solo con el conocimiento de que sabemos que el Señor es bueno y misericordioso, hay que tomar de Él,
y hay que conocerle más para que haya una transformación de nuestro corazón. No porque el Señor lo necesite o no porque las personas del exterior lo necesiten, mi familia. Yo necesito de esto, de la fuente de agua viva todos los días. Y yo te quiero decir, entrégale tu corazón al Señor Jesús para que lo alinee a sus pensamientos, a su carácter. Dejémonos ser moldeados. No es fácil y no es algo romántico, ¿verdad? El ser moldeados o pasar por pruebas constantes y en medio de ello decir, me alineo a los pensamientos del Señor. Pero tomemos de su misericordia y de su gracia para poder mirarlo a Él, ¿no? Para poder escuchar su voz y verlo y actuar y que podamos tener esta renovación. Como les decía, la renovación viene del griego anakin, que significa movernos de un estado. Muévete de ese lugar en donde estás. Si el día de hoy te has dado cuenta que ha habido actitudes por jactancia o por vanagloria, muévete de ese lugar y que el Señor nos ayude. Y me gustaría que hagamos una oración por esto, que el Señor venga y a nuestros corazones y nos convenza y nos ayude. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Te pedimos que tus pensamientos estén en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, se haga carne en nosotros y podamos, Señor, reflejar verdaderamente tu reino y reflejar de quién somos hijos, Padre. Perdónanos por las veces que hemos actuado con vanagloria o con ira o con enojo o con actitudes de venganza, Señor. No queremos eso en nuestro corazón. Anhelamos tanto ser como tú, actuar con misericordia, con amor. Y en esta hora, si hay alguien a quien tenemos que perdonar, Señor, si hay alguien que nos ha lastimado o herido, perdonamos y seguimos nuestra vida y los tenemos como mayores que a nosotros mismos, a cada persona con la que convivimos diariamente. Los tenemos como mayores que nosotros, Señor, por amor a ti, porque queremos amarte, porque queremos seguir tus caminos, Señor, y te damos tantas gracias por haber muerto en la cruz y por habernos resucitado, Señor, y por haber soplado vida en nosotros y por renovarnos todos los días. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues muy bien, muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo de escuchar el día de hoy lo que el Señor quería hablarnos. Nos vemos la siguiente semana, 8:45, en su programa Sembrando Palabras de Vida. Que tengan un excelente día a todos.